nuestra solidaridad siempre. Yo he dicho a lo largo de mi vida que siempre voy a estar del lado de las víctimas y de la justicia. Esa ha sido mi historia y así va a seguir siendo. Dejen ustedes aquella frase de perdidos en la traducción y vámonos al perdidos en la interpretación, perdidos en la opinión, perdidos en la ficción o perdidos en la alineación. Porque parece que en este tema de Teuchitlán, Jalisco, que ha dominado la agenda informativa de la última semana, tanto medios como colectivos, como gobierno, estamos, pues sí, perdidos en uno de los extremos de la interpretación. Dos visiones, una verdad que yo les decía desde ayer es cada vez más elusiva, pero en la conferencia de esta mañana la primera pregunta fue ¿qué opina, presidenta? Y todo ello derivó finalmente a que dijera, yo le pregunto a los medios si lo que pueden hacer es relatar o solamente, básicamente, eso es lo que insinuó, interpretar. ¿Por qué un periodista? Pregunto a los periodistas. ¿Cómo es que un periodista que tiene 40, 50 años siendo periodista o difundiendo las noticias, por una fotografía hace todo una construcción? ¿Por qué no van a la información fuente, base? Entonces, tiene que hacerse la investigación en Teuchitlán, en Jalisco, a fondo. Y eso le toca ahora a la Fiscalía General, con la información que le dé la Fiscalía Estatal. Segundo, que cada uno de los que fue a ese lugar, de los periodistas, más allá de la situación de las víctimas y de los familiares de los colectivos, que diga qué vio. Con responsabilidad. Y en este punto déjeme comenzar declarándome, híjole, terriblemente aburrida, como la Suiza, si es que existe la neutralidad, porque ni enamorada ni desenamorada, ni odiando ni amando. Como diría Manu Chao, si me dan a elegir, yo quiero elegir una postura mucho más fría ante una realidad nacional que es de escalofrío por sí misma. Es decir, no comprendo este extremo de insistir o de querer probar a toda costa con y sin evidencia. Oigan, no somos fiscales hasta donde yo estoy enterada. Viendo muchos de los relatos de quienes ahí estuvieron, bueno, pues dado que no se es experto en tierra, no se sacaron temperaturas, no sabes qué hay debajo de los montículos, habían muchos como hoyos y demás, pues dado que no eres el fiscal, afirmar que ahí había un campo de exterminio, pues simplemente es especular sin ningún fundamento detrás. Y eso es lo que se quejaba profundamente la presidenta de la República. Pero también por el otro lado, quiero insistir, pues tampoco eres un experto para descartarlo. Decía o escuchaba yo en la prensa, bueno, ¿qué querían? Que hubiera la instalación, las instalaciones de gas, un horno tipo galloso, pues tampoco. Quizás ahí lo que sí había, y por eso quiero insistir en esto, lo que sí se encontró en los recorridos que pudimos ver del día de ayer, fue pues un campo árido, un terreno de 10,000 metros cuadrados, creo, 1 hectárea, un rectángulo, con algunas construcciones,
en la que se creó una suerte de pasarela con pequeñas banderillas de evidencia por todos lados para el recorrido de las madres, los padres buscadores y de los medios. Entonces se creó una suerte de caminito, un perímetro, para que la gente pudiera ver sin ningún contexto. Pero también en esa falta de contexto, difícil decir que era un campo de exterminio, y también difícil de decir aquí no se quemaba a personas porque no se tienen los conocimientos. Pero en la mañanera, desde la primer pregunta que vino por Contralínea, pues ya se estaba diciendo hay que tomar partido, y el partido es claro, es en contra de los que han querido empujar la narrativa de los campos que tiene que exterminio. ver con este nado sincronizado, no solo en este tema de Teuchitlán, sino en otras temáticas, y que en el fondo buscaría la intervención de Estados Unidos en nuestro país. Entonces, preguntarle cuándo va a presentar este análisis que está haciendo su administración de estas corporaciones mediáticas y también de los opositores, pues que aprovechan el dolor de las familias para pues generar este clima también de pánico y de supuesta indolencia. Qué bueno que lo comentas. En efecto, ayer se abrió este rancho en donde en septiembre, o más bien en septiembre del año pasado, lo explicó muy bien el fiscal, entró en su momento la Guardia Nacional, hubo detenciones, se dejó el resguardo a la Fiscalía Estatal, el fiscal narró desde su perspectiva qué pasó con ese resguardo, y después viene pues estas fotografías que salieron con un colectivo de personas que buscan a sus familiares, con una fotografía de ropa. Eso es, digamos, los hechos. Ya la Fiscalía pues tiene que hacer su investigación a partir de lo que puede recuperar también de la Fiscalía Estatal. Y me pareció muy bien que el fiscal haya abierto el lugar pues para que cada quien sacara sus conclusiones. Es relevante lo que dices, que es la conclusión de Contralínea. Ayer otros compañeros que vienen normalmente a la mañanera también estuvieron presentes. Sería bueno que ellos también vinieran aquí a la mañanera a relatar lo que vieron en el rancho. Yo les estaba hablando de la realidad nacional. El día de ayer la FGR lo propuso en la conferencia de prensa el fiscal Kertz Manero, y dijo vamos a abrirnos, yo supongo que en un intento de transparencia y en un intento de pues curarse en salud, para que los medios vieran lo que le estaban entregando a la Fiscalía. Básicamente este monumento de la incomprensión, este lugar lleno de banderitas de amarillas y lleno de boquetes, de construcciones a medias, de cuartos separados, que incluso en los relatos, yo estaba leyendo los tweets de Marcela Turati, quien se ha especializado en estos temas durante muchos años, y por ello me pareció una gran reportera a la cual leer, porque ella estaba ahí. Primero, pues toman los testimonios de las madres y padres que estaban ahí, porque efectivamente se les dio la apertura a llegar a este lugar, pero se sintieron maltratados muchos, revictimizados otros, daban argumentos de esto es un museo, aquí no hay nada, y porque efectivamente la Fiscalía de Jalisco hizo un levantamiento de más de 1,300 evidencias. Recuerden que incluso uno de los colectivos de los que se llama Guerreros Buscadores por Jalisco fue quien entró a este predio y habían mostrado los objetos encontrados. Había un catálogo, pero
por resguardo de una escena del crimen perfectamente mal resguardada, todo eso se levantó y se quitó. Y fue una desazón para tantas madres y tantos padres buscadores que de Colima, de Nayarit y de otros estados decidieron ir a Jalisco porque lo que querían ver era una prenda de sus hijos, quizás porque lo que vieron en ese catálogo que está de hecho en un sitio de Google Drive donde uno puede ver foto por foto, querían encontrar un indicio de su persona desaparecida. Entonces, la primera realidad triste y cruel que surgió de esto es que en este afán que parece de transparencia del fiscal, para que se supiera cómo le entregaron a él, esto me dieron. Bueno, pues esto me dieron y esto fue doloroso, terrible, anticlimático y muy lejos de lo que esperaban los padres y madres buscadoras. Y por el otro lado, también, y que fue muy criticado en la conferencia de la mañana, es que dice Marcela Turati, están estos testimonios que son desgarradores, no hay otra forma de llamarlos, y por el otro lado, ella relata, y estoy escuchando a los medios nacionales e internacionales que pues con el micrófono y sus en vivos empiezan a decir, basados en rumores, hay esto y esto y esto. Yo de hecho escuché algunas crónicas donde decían, y esta es la carnicería, y aquí partían a los cuerpos y demás. Pues ¿basados en qué? Yo creo que los reporteros sabemos que del rumor no podemos hacer nada. Sí puedes decir, está esto que parece una cocina, hay un testimonio que tiene la Fiscalía de Zacatecas. ¿Por qué no podemos relatar así, no? Hay un testimonio de la Fiscalía de Zacatecas donde personas que fueron reclutadas por el cártel y que son menores de edad, y entonces ya puedes decir que es reclutamiento forzado. Hay muchos elementos de la realidad que son muy poderosos, pero hemos caído en el territorio donde la realidad es lo de menos y la interpretación de esta o la ficción de esta es lo demás. ¿Cómo fue que fue creciendo esta historia del campo de exterminio? ¿Quiénes fueron los que hablaron por primera vez de eso? Entonces, eso ya lo vamos a terminar. Y pues a partir de la semana que entra ya sabemos qué es lo que va a haber. Por un lado, la presentación de la iniciativa que el día de ayer ella quería presentar, diciendo, y esto sí es bien importante subrayarlo, a diferencia del gobierno del presidente López Obrador, donde él sentía que las víctimas lo atacaban directamente a él, la perspectiva de la presidenta es pues una perspectiva mucho más femenina, mucho más empática, mucho más comprendida del dolor de las madres, sobre todo también de los padres, y dice, a ver, son víctimas, yo no quiero ni minimizar ni invisibilizar su dolor. Entonces va a presentar una iniciativa de ley, pero también a la par va a presentar pues una suerte de bitácora de los buenos medios y de los malos medios y de quién es el culpable. De verdad, esto ya es como el juego de mesa Clue, ¿no? ¿Y quién fue el primero que arrojó la primera piedra? Porque aquí nadie está libre de culpas. Y yo insisto, yo quiero estar en la mitad del camino. A mí me choca que nadie está libre de culpas. Me molesta horriblemente. Me molesta horriblemente la realidad del país. Pero bueno, ahorita vamos a hablar de esa realidad. En el quién arrojó la primera piedra, pues hay que buscar a los sospechosos de siempre. Y cuando les digo los sospechosos de siempre, sí me refiero a la revista Siempre. Y encontré esta publicación del 15 de marzo, donde efectivamente querían lanzar esta visión de un campo de exterminio y comparar el hallazgo que es horrible de este rancho impune en el que sabemos que en la realidad, por eso les digo, en qué momento la realidad dejó de ser dolorosa y quieren crearse ficciones irreales, más horribles que la realidad, cuando la realidad ya es horrible.
todo se desvirtúa. Yo ahí sí creo que el ejercicio de la revista Siempre es un despropósito simplemente. ¿Por qué? Porque cuando uno escucha el relato, que además lo repitió la presidenta y ahorita lo pongo, pero bueno, cuando uno escucha el relato de lo que se tiene en las investigaciones ya en firme, es decir, yo no estoy especulando, el fiscal dice que se tomó este rancho. Cuando llegó la Guardia Nacional a este rancho, habían personas secuestradas y un asesinado. Eso no nos crea ya de entrada el sentimiento de que algo está horrible en Jalisco. Bueno, también se sabe por testimonios que dio el propio fiscal que muchas de las personas que allí estuvieron y que se sabe por huellas dactilares y que ya fueron aprehendidas eran miembros del cártel Nueva Generación. Entonces ya puedes saber que ese era un lugar del cártel donde habían al menos secuestrados, donde se hallaron huesos, o sea, hay muertos, que eso no ya también es horrible. Sí es horrible, ¿no? Bueno, y también dijo el fiscal que por la identificación de estas personas hay testimonios que dicen que había complicidad de la policía de Tala. Eso ya está probado, una realidad horrible, ¿verdad? Que es la colusión, autoridades y crimen. Y otra realidad horrible es que menores de edad ahí atestiguaron, porque hay testimonios en distintas fiscalías de nuestro país, de que el cártel los llevaba. Y ya no importa si te dicen a la fuerza o no la fuerza, que de todas maneras es horrible, porque son menores de edad. Entonces el cártel está agarrando a niños en contra de su voluntad, porque si son menores de edad, son niños, a ser, ellos dicen, entrenados. Entonces, pues, yo lo que no entiendo es si estás ante un lugar donde parece que llevaban a jóvenes en contra de su voluntad para ser entrenados, donde tenían secuestrados, donde además yo vi imágenes levantadas el día de ayer, donde ves balazos, es decir, tiraban, no sé si contra botellas o humanos, pero ahí hay huesos humanos, y esa realidad no te parece suficiente y quieres construir el campo de exterminio nazi. Y les digo, buscas a los sospechosos de siempre porque son predecibles en las ganas de, pues no sé, de desmeritarlo todo, porque también estropean con esas visiones la realidad. Y en Siempre, pues ya no es casualidad, es una obsesión que me hace pensar, incluso la mujer esta, Beatriz Pajés, que fue la vocera del movimiento rosa, y ella fue castigada por la autoridad electoral. Les digo, también hay que ver los hechos, porque tuvo una horrible portada en la que puso el perfil de Claudia Sheinbaum con una banda y las esvásticas nazis y diciendo no voten por ella. Pues sí, es que ya vamos a presentar quién fue el primero que habló de esto. A ver si nos ayudan ustedes también de dónde, revisen quién de estos personajes de la oposición fue el primero que habló de esto. Y de ahí cómo se va retomando, cómo después de eso sale lo de narcopresidenta, narcoexpresidente, cómo se fue construyendo. Y repito, respeto siempre de nosotros a las familiares de las víctimas, siempre. No, la confrontación nunca va a ser, nunca nos vamos a confrontar con ellas, con ellos, porque ellos tienen un dolor que es perfectamente entendible y que nosotros tenemos que estar cerca y apoyar y todo el trabajo que estamos haciendo. Pero esto otro, pero además muchos de ellos fueron funcionarios de Calderón. Y entonces cuando empezamos a comparar, pues quién es más malo, ¿no? Enrique Peña Nieto, López Obrador, Felipe Calderón, y entonces entramos justamente a ese tema que es pues el
el tema favorito o el distractor más recurrente de esta administración, que es el muy odiado y despechado, pero bueno, también habrá quienes adoren, yo no sé quién, pero alguien hay, porque no creo ni Margarita Zavala. Pero pues entramos al territorio de don Calderón y su enorme corrupción vía Genaro García Luna. Las consecuencias de la guerra contra el narco, la detención de García Luna, una persona que llega a la presidencia, Calderón, con un fraude electoral, que para legitimarse declara la guerra contra el narco, que pone al frente de esa guerra a un personaje, García Luna, estaba vinculado con los cárteles y está detenido en Estados Unidos. Bueno, todo esto que hoy es público, que no hay que dejar de mencionarlo, porque hay jóvenes que tienen hoy 15 años que no vivieron aquel momento, o 18 y que lo vivieron de pequeños, que tienen que saber que eso fue lo que ocurrió en México. Y básicamente así cerramos la semana, con el mismo tema que nos tiene pues polarizados, que nos tiene, debería de tenernos indignados por el simple hallazgo de un lugar donde hay osamentas, donde parecía que el crimen actuaba con impunidad, según lo que hasta ahora se ha podido deducir, donde una fiscalía estatal actuó con omisiones que hacen pensar o en una perfecta incompetencia o en una perfecta complicidad, o todavía y hay un tercer escenario, les digo, aquí no estamos para descartar nada, en una completa sumisión por la amenaza del crimen organizado que los hizo quedarse impávidos. Estamos a una semana donde seguimos preguntándonos qué es lo que pasó ahí. Sabemos, lo único en lo que avanzamos es que la Fiscalía atrajo esta investigación, que el fiscal decidió, y todavía vamos a tener que preguntarnos si en una falta de cálculo, porque simplemente no tuvo la sensibilidad de anticipar, que por querer mostrar en una suerte de show mediático para curarse en salud y decir, esto es lo que estoy recibiendo, porque ya lo había acusado, miren lo que me están dando, esto es horrible, y en la voluntad de la fiscalía de decir, esto es lo que me están dando, miren qué horror, terminó el día de ayer con un episodio en el que los buscadores, las buscadoras, pues fueron los más lastimados, porque para ellos recorrer esas tierras áridas, esas tierras secas, no sabemos si estas tierras quemadas incluso, de pastizales secos, ellos nada más quieren encontrar indicios y lo único que toparon fueron banderitas, un caminito delineado y una falta de contexto y una ausencia, ahí sí hay que señalarla, de alguien de la fiscalía o alguien de la Fiscalía de Jalisco, que también se mueren por lavarse las manos, pues nadie fue ahí su guía, nadie fue su intérprete y terminó siendo un espectáculo de insensibilidad. Y yo lo único que puedo decir es, ojalá que en este momento en el que las narrativas nos jalan, o en el completo odiamiento de la autoridad, o en el completo alineamiento a la autoridad, yo sí quiero propugnar por el completo aislamiento de la ciudadanía en términos del ruido, de las visiones extremas, y volver a encontrar la sensibilidad, donde cada número es una historia dolorosa, donde el hallazgo de una osamenta ya tiene que llevarnos a
a cuestionarnos qué nos está pasando como país, que no seamos ya indiferentes, porque sí, claro, estas narrativas tan en los extremos lo que están llevando es a la indiferencia y no, como país no nos podemos prestar a la indiferencia, porque la indiferencia es la primera amiga y hermana de la indecencia. Que se persiga el delito y que dejemos de poner adjetivos. La realidad, como está, es suficientemente grave.